¿Qué significa que el mundo fue creado para la Torah? Rashi trae las palabras de nuestros sabios acerca de en el principio Dios creó para la Torah, lo cual es llamado el principio de su camino. Y para Israel, quien fue llamada la santidad de Israel, la primicia de su cosecha. Debemos entender lo que significa que el mundo fue creado para la Torah. Torah, en pocas palabras, es el mandamiento del rey, quien ordenó observarlo. Pero, ¿son los mandamientos del rey carentes y quiere que alguien los observe? ¿Ellos tienen sentimientos? Podemos decir que el rey quiere que sus mandamientos sean seguidos. Pero esto pertenece a un rey de carne y sangre, quien quiere regirlos y disfrutar de esto. Pero no podemos decir lo mismo del Creador, que quiere que den el respeto y que ellos guarden lo que Él les ordenó. Además, debemos entender lo que nuestros sabios dijeron, que el mundo fue creado para Israel, es decir, no para la Torah. Por lo tanto, debemos entender si la creación del mundo tiene dos razones o es una razón que significa que ambas apuntan a lo mismo. Se sabe que la razón para la creación del mundo fue su deseo de hacer el bien a sus creaciones, con el fin de llevar a cabo la perfección de sus obras, lo que significa, para que no hubiera vergüenza, una restricción y ocultación se estableció, para que el deleite y el placer no brillaran, a menos que el receptor tenga la intención de otorgar. De lo contrario, hay una ocultación del rostro del Creador. Por esta razón, se nos dio el mandamiento de la fe, que Él conduce su mundo como el bien que hace bien, por lo que el mandamiento de la fe en el Creador y, mediante la observancia de la Torah y las mitzvot, basadas en la fe, corregirá el asunto de la vergüenza. Sin embargo, debido a la creación de las criaturas, quienes fueron creadas con el deseo de recibir para sí mismas, las criaturas no pueden alcanzar el grado en el que todas sus acciones sean por el bien del Creador y no para su propio beneficio. Esto es porque el deseo de recibir se llama mal, y aquel que camina en el camino del mal es llamado malvado. El deseo de recibir para beneficio propio se llama inclinación al mal, porque todo esto representa que para uno hacer algo debe hacerse únicamente de la manera de la autorrecepción, y esto daña la persona. Esto significa que esta es la única razón por la cual una persona no puede obtener el deleite y el placer que el Creador desea impartir a las criaturas, ya que hay una corrección en esta cualidad llamada deseo de recibir para sí mismo, ya que el deseo de recibir es opuesto al Creador, quien desea solo otorgar, mientras que el deseo de recibir no puede ser un otorgante. Con el fin de tener equivalencia de forma, lo que significa que mientras la persona recibe, será capaz de apuntar a que la recepción sea con el fin de otorgar, y esto ya se considera que él otorga. Esto se llama equivalencia de forma o dvekut. Ya que en la espiritualidad, la equivalencia se llama dvekut,
aunque en la acción está recibiendo. Esto se llama recibir con el fin de otorgar. Sin embargo, ¿cómo uno puede alcanzar la equivalencia de forma, ya que el Creador creó este deseo de recibir? ¿Cómo es posible revocar la naturaleza que el Creador creó? Hubo una corrección en esto, que si bien es imposible revocar la naturaleza del deseo de recibir, la intención de otorgar se añade en su parte superior. Esto sigue al deseo de recibir, lo que significa que la persona ve que algo permanece de lo que puede disfrutar. En otras palabras, la persona aún disfrutará al final, pero con una intención diferente. Esto se llama recibir con el fin de otorgar. Sin embargo, ¿cómo uno puede tener un objetivo diferente a recibir para su propio beneficio, pero sí para el beneficio del Creador? Nuestros sabios dijeron acerca de esto. El Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. En otras palabras, a través de la segulá, de la Torah y las mitzvot, la persona puede obtener el deseo de otorgar. Esta es la única manera por la cual uno puede ser recompensado con vasijas de otorgamiento. Y nuestros sabios dijeron al respecto, la luz en ella nos reforma. De ello se desprende que a través de la Torah, la persona va a obtener vasijas de otorgamiento y entonces será capaz de recibir el deleite y el placer que el Creador quiere dar a los seres creados. En ese sentido, la Torah se llama 613 consejos, es decir, 613 consejos por los cuales uno es recompensado con vasijas de otorgamiento. Después, una vez que sea recompensado con vasijas de otorgamiento a través de la Torah, él debe recibir el deleite y el placer que se encuentra en el pensamiento del Creador. Ese deleite y placer también se llama Torah, lo que significa que en ese momento los 613 consejos se convierten en 613 depósitos. Esto significa que en cada mitzvah hay una luz especial. Esto es como está escrito. En la Torah y mitzvot están haremos y escucharemos. Como nuestros sabios dijeron, hacedores de su palabra, para escuchar la voz de su palabra. Al principio ellos hacen y al final escuchan. Cuando observan la Torah y las mitzvot como hacedores de su palabra, antes de ser recompensados con los escucharemos, las mitzvot son llamadas 613 consejos y se consideran ahog, como la parte posterior. Cuando son recompensados con escucharemos la voz de su palabra, las 613 mitzvot se vuelven pekatim, de la palabra pikatom, depósito, porque en cada mitzvah la luz de un único grado es depositada. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que preguntamos. ¿Qué significa que el mundo fue creado para la Torah? La Torah tiene sentimientos, ella debería sentir que necesita a alguien que la observe. También preguntamos, pero por otro lado, nuestros sabios dijeron que el mundo fue creado para Israel. La cuestión es que ambos apuntan a lo mismo, que la razón de la creación del mundo fue su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Está escrito que cuando el Creador quiso crear a Adam Arishon,
Los ángeles se opusieron a este pronunciamiento. ¿Qué es el hombre para que debas pensar en él? ¿Por qué necesitas este problema? El Creador les respondió que eso es como un rey que tiene una torre llena de abundancia, pero no tiene huéspedes. De ello se desprende que la creación del hombre fue con el fin de hacer el bien a sus creaciones. Esto es el por qué decían que la creación del mundo fue para Israel, quienes son llamados Reshit o principio. Sin embargo, ¿cuál es el deleite, el placer que Él quería darles? Nuestros sabios vinieron y nos dijeron que el deleite y el placer es la Torá. Es decir, la creación del mundo fue para Israel para recibir y disfrutar del deleite y el placer que se encuentra en la Torá. De ello se desprende que cuando dijeron, el mundo fue creado para Israel, y cuando dijeron, el mundo fue creado para la Torá, esto es lo mismo. Sin embargo, aquí estamos hablando de los receptores que son Israel y aquí de lo que Israel recibe. Es decir, se habla desde la perspectiva de la vasija y se habla desde la perspectiva de la luz. Sin embargo, ambas son una sola cosa, luz y vasija. Sin embargo, debemos interpretar lo que decían, el mundo fue creado para la Torá, de dos maneras. Número uno, la Torá es considerada como 613 consejos, 613 consejos para someter el mal, como está escrito. He creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. Es decir, a través de la Torá, el mal se corrige porque la luz en ella lo reforma. De esta manera debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Si no fuera por mi pacto día y noche, no hubiera colocado las leyes del cielo y la tierra. Ellos interpretaron día y noche significando la Torá como está escrito, y deberá reflejarse en ella día y noche. En otras palabras, si no fuera por la Torá, no existiría el mundo. Debemos interpretar que a través de la Torá, cuya luz reforma, puede existir el mundo. En otras palabras, será posible recibir el deleite y placer porque la Torá corregirá el mal en las criaturas y tendrán la equivalencia de forma por la cual se corregirá el defecto de la vergüenza. Naturalmente, si la Torá no fuera reforma, sería imposible para ellos recibir el deleite y placer. De ello se desprende que yo no pondría las leyes del cielo y la tierra, y entonces todo sería inútil. De ello resulta que aquí la Torá es considerada solo como consejos, es decir, indicaciones para recibir el bien. Y número 2. La Torá es considerada 613 depósitos, los cuales son los nombres sagrados. Como se dice en la introducción al libro del Zohar, en cada mitzvah, una luz de un único grado es depositada, que corresponde a un único órgano de los 613 órganos y tendones del alma y el cuerpo. De ello se desprende que, al realizar la mitzvah, uno extiende a su correspondiente órgano, en su alma y el cuerpo, el grado de la luz que pertenece a ese órgano y tendón. Esto se considera el panim, el rostro de las mitzvot, las cuales entonces se llaman pekudim o depósitos.
Ahora podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. El mundo fue creado para la Torá, lo que significa que decimos que la razón de la creación del mundo era con el fin de hacer el bien a sus creaciones. Este deleite y el placer se encuentra en la Torá, la cual es llamada los nombres del Creador, cuyo nombre general es el bien que hace el bien. Los nombres dados al Creador son solo a modo de por tus acciones te conoceremos. Por esta razón, ya que alcanzan del Creador deleite y placer para sí mismos y para el mundo entero, ellos lo llaman el bien que hace el bien. Como nuestros sabios dijeron, bueno para sí mismo y hace el bien a los demás. Esto significa que ellos perciben que recibieron abundancia del Creador y también perciben que el Creador hace el bien a los demás también. Sin embargo, no podemos hablar del Creador mismo. Como está escrito en el Zohar, no hay pensamiento o percepción de Él en absoluto. Esto significa que no es posible hablar del Creador mismo, porque no tenemos ningún alcance del Creador. De ello se desprende que lo que dijeron nuestros sabios, que el mundo fue creado para la Torá, y lo que nuestros sabios dijeron, que el mundo fue creado para Israel, son la misma cosa. La única diferencia es entre la luz y la vasija. La luz es llamada Torá y la vasija para la recepción de la luz se llama Israel. Esta cuestión se explica en el libro El fruto de los sabios, donde se explica la cuestión de la Torá, Israel y el Creador son uno. Estas son sus palabras. Por lo tanto, verás que el significado de los 620 nombres, siendo las 613 mitzvot de la Torá y las 7 mitzvot de Rabbanam, los mandamientos de los sabios, de nuestros sabios grandes, son de hecho las 5 propiedades del alma, es decir, Naranjai. Esto se debe a que las vasijas de Naranjai son de las anteriores 620 mitzvot y las luces de Naranjai son la luz de la Torah en todas y cada una de las mitzvot. De ello se desprende que la Torah y el alma son uno. Sin embargo, el Creador es la luz de Ein Sof, vestida en la luz de la Torah, que se encuentra en las anteriores 620 mitzvot. De ello se desprende que Israel y la Torah son la misma cosa, salvo la diferencia de que si hablamos desde la perspectiva de la luz o de la perspectiva de la vasija. Sin embargo, el orden del trabajo es que desde que nacimos, después del pecado del árbol del conocimiento, ya estamos inmersos en el deseo de recibir para nuestro propio beneficio, en el cual había restricción y ocultamiento. Por lo tanto, el orden de nuestro trabajo comienza en el trabajo de Lo Lishma, es decir, cuando comenzamos a observar la Torah y mitzvot, debemos creer incluso en Lo Lishma, ya que sin la fe, incluso en Lo Lishma, no podemos trabajar. Donde quiera que el trabajo sea, estará basado en la fe. Esto es un trabajo duro. Es decir, solo cuando la recompensa y el castigo se revelan, el trabajo es llamado dentro de la razón, porque inmediatamente vemos los resultados. Pero cuando la recompensa y el castigo están cubiertos,
Y solo debemos creer en la recompensa y castigo, incluso en lo lishma, será un gran esfuerzo. Sin embargo, esto todavía no es tan malo, ya que no está en contra de la naturaleza del deseo de recibir para uno mismo. Pero si queremos lograr Dvekut, llamado con el fin de otorgar, el cuerpo comienza a resistirse con todas sus fuerzas y es imposible salir del control del deseo de recibir sin la ayuda de arriba. Se ha dicho acerca de esto: si no fuera por la ayuda del Creador, él no prevalecería. El consejo para esto es la Torá, ya que la luz en ella lo reforma. Después, cuando él es recompensado con vasijas de otorgamiento, se le recompensa con la cualidad llamada los nombres del Creador, que es el deleite y el placer que estaba en su pensamiento para dar a los seres creados. Este es el significado de lo que dijeron, que la razón de la creación de los mundos era hacer el bien a sus creaciones.